Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Desde el momento en que Shanks fue introducido en One Piece, siempre ha sido un personaje rodeado de misterio. Con el paso del tiempo, su importancia creció de forma exponencial, especialmente con las recientes revelaciones en los arcos más recientes del manga. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. El capítulo 1134 trajo una revelación que dejó a los fanáticos especulando aún más: la aparición de un individuo idéntico a Shanks, pero con una aura oscura y misteriosa. Este personaje, al que algunos llamaron Shanks del Mal, parece ser una figura crucial en el futuro del manga, especialmente en el arco de Elbaf. En el capítulo 907 hay una escena que dejó a muchos intrigados. Shanks se encuentra con los Gorosei, algo que ya es poco común para un pirata. En ese momento, muchos especularon sobre el motivo de esa reunión, pero ahora, con las recientes revelaciones, la posibilidad de que Shanks tenga un clon o un hermano gemelo maligno cobra fuerza. Tal vez ese Shanks que se encontró con los Gorosei no fuera el Shanks que conocemos, sino esta otra figura. Creo que esta idea de clones o hermanos gemelos está respaldada por las pistas que Oda ha dejado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el capítulo 1062 se nos presentaron las 6 formas diferentes de Vegapunk. Esto demuestra que la idea de clones y múltiples personalidades no es algo nuevo en One Piece. Además, el hecho de que Vegapunk haya trabajado con la MATS, un grupo de científicos que exploraron la creación de vida artificial, añade aún más credibilidad a la teoría de que Shanks podría tener un clon. Pero, ¿por qué un clon de Shanks estaría en el BAF? Y lo más importante, ¿por qué sería el verdadero villano de este arco? Bueno, sabemos que el BAF es una tierra llena de misterios e historias antiguas. Los gigantes son conocidos por su fuerza y lealtad, pero también por su relación con algunos de los mayores eventos históricos en el mundo de One Piece. En el capítulo 1134 se reveló que este Shanks del Mal fue invocado en un castillo en el BAF usando el mismo método que los Gorosei usaron para viajar hasta Egghead. Esto sugiere que tiene una conexión directa con el gobierno mundial, o tal vez con Im-sama. Creo que el motivo de su presencia en el BAF podría estar relacionado con el poder oculto en esta isla. El BAF es frecuentemente descrita como la tierra más poderosa del mundo, y muchos creen que hay algo de gran valor escondido allí. Tal vez sea un poneglyph, o tal vez algo aún más importante. Y este Shanks del Mal podría estar allí para asegurarse de que el secreto de Elbaf no caiga en las manos equivocadas, o para usarlo para sus propios fines. También está la cuestión de la relación entre Shanks y los gigantes. En el capítulo 866 vemos que Big Mom causó una gran ruptura entre su familia y los gigantes de Elbaf. Esto muestra que los gigantes tienen una historia complicada con los piratas. Sin embargo, Shanks parece ser una excepción. Es respetado y admirado por muchas figuras poderosas, y tal vez esto incluya a los gigantes. Pero, ¿y si el Shanks del Mal es la razón por la cual los gigantes desconfían de los piratas? Tal vez cometió algún acto terrible en el pasado que fue atribuido al verdadero Shanks. El hecho de que se le describa como del mal también es interesante. ¿Qué significa eso exactamente? Creo que podría ser una versión de Shanks que fue manipulada o corrompida. Tal vez fue creado por el gobierno mundial como una herramienta para controlar el BAF. O tal vez es un experimento que se salió de control. Sea lo que sea, su presencia en el BAF no es un accidente. También está la cuestión de cómo Luffy encaja en todo esto. En el capítulo 1134 vemos a Luffy sintiendo una presencia poderosa e intimidante en las montañas del BAF. Esa presencia claramente es el Shanks del Mal. Pero, ¿por qué Luffy estaría destinado a enfrentarse a él? Creo que esto podría tener que ver con el propio Shanks. Luffy ve a Shanks como un mentor y una figura paterna. Enfrentar a una versión distorsionada de él sería una gran prueba para Luffy, tanto emocional como físicamente. También está el simbolismo de los dos Shanks, uno representando el bien y el otro el mal. Esto podría usarse para explorar temas de identidad y libre albedrío. Si el Shanks del Mal realmente es un clon, podría estar luchando por encontrar su propio camino, separado de las expectativas impuestas sobre él. Esto también podría explicar por qué se le describe como del mal. No porque sea inherentemente malo, sino porque fue creado con ese propósito. Otra pista interesante es el hecho de que fue invocado usando rayos negros. Esto es algo que hasta ahora se ha asociado con el gobierno mundial y con Im
Im-sama. Esto sugiere que tiene una conexión directa con ellos. Tal vez sea una herramienta creada por Im-sama para controlar el mundo, o tal vez sea una experiencia fallida que escapó del control. La relación entre el BAF y el gobierno mundial también es algo a considerar. Sabemos que el BAF es una nación poderosa, pero no está claro si son aliados o enemigos del gobierno mundial. Si el Shanks del mal está en el BAF, podría ser una señal de que el gobierno mundial tiene interés en la isla. Tal vez quieren asegurarse de que los secretos del BAF no sean revelados, o tal vez estén tratando de usar la isla como una base de operaciones. Por último, creo que la presencia del Shanks del mal en el BAF abre muchas posibilidades para el futuro de One Piece. Podría ser un enemigo poderoso para Luffy, pero también podría ser una figura trágica. Cuando pensamos en una batalla entre Luffy y el supuesto clon o hermano de Shanks, tenemos que considerar no solo los aspectos técnicos, sino también los emocionales. Desde el comienzo de su viaje, Shanks ha sido uno de los pilares del sueño de Luffy, un modelo de libertad y una referencia de cómo un pirata puede ser grandioso sin sacrificar sus ideales. Sin embargo, ahora enfrentamos la posibilidad de que este Shanks no sea quien parecía ser, o tal vez ni siquiera sea el original, sino una figura creada para representar algo que trasciende la voluntad de un hombre común. Esta situación pone a Luffy en un dilema único: enfrentar a un enemigo con el rostro de su héroe, pero que puede ser algo mucho más oscuro. La introducción de esta figura en el BAF ya estuvo cargada de simbolismo. En el capítulo 1134, al ver la invocación en el castillo de Elbaf, queda claro que el nuevo Shanks es una figura imponente. Tal vez su presencia no sea solo una cuestión de poder, sino también de control emocional y estratégico. Elbaf es una tierra de tradición y honor, pero también de leyendas. Un enfrentamiento aquí sería mucho más que una simple disputa de fuerza. Sería un duelo que pondría la libertad de Luffy contra la manipulación de algo que, hasta ahora, él veía como una inspiración. El Gear 5, desde su introducción, ha sido una representación de la libertad absoluta de Luffy. Su habilidad para transformar el entorno en un escenario para su creatividad y energía es algo que redefine las reglas del combate en One Piece. Pero, ¿hasta qué punto esto sería suficiente contra un oponente que no solo comparte la apariencia de Shanks, sino que también puede tener un estilo de lucha completamente diferente, quizás adaptado para explotar las debilidades emocionales de Luffy? La hipótesis más intrigante aquí es que este nuevo Shanks haya sido diseñado o entrenado para neutralizar habilidades como las de Luffy. En el capítulo 1137 vemos que demuestra un haki del rey con una intensidad tal que literalmente puede borrar la presencia de otros luchadores. Imagina cómo sería un enfrentamiento donde Luffy, incluso con el Gear 5 activado, se ve incapaz de crear sus rutinas caóticas e impredecibles, porque el haki del rey de este adversario lo restringe, casi como una jaula invisible. Tal vez el combate se convierta en un duelo donde la fuerza de voluntad sea más importante que la fuerza bruta. Es importante recordar que el Gear 5 no se trata solo de fuerza y velocidad, representa la creatividad y la libertad en su forma más pura. Sin embargo, este Shanks podría ser todo lo contrario, una figura de control absoluto que lucha con una precisión casi mecánica, quizás simbolizando el orden que Im-sama y el gobierno mundial intentan imponer al mundo. Sería la batalla entre caos y orden en su sentido más literal. Además, si este nuevo Shanks es realmente un clon, es posible que haya sido creado con la intención de superar al original. Esto significaría que no solo heredaría las habilidades del verdadero Shanks, sino que también podría haber sido mejorado con tecnologías o habilidades adicionales, como hemos visto en ejemplos anteriores con Stussy y los Serafines. En el capítulo 1139 vemos que este Shanks posee una espada con un diseño completamente diferente a la Griffon del original. Esta arma parece tener una aura oscura y pulsante, algo que podría indicar una conexión con una Akuma no Mi, o incluso con una tecnología de los Vegapunk. Si es el caso, Luffy estaría enfrentando no solo a un espadachín de alto nivel, sino también a un arma capaz de anular las propiedades del Gear 5. Esta espada pudiera cortar la goma de Luffy como si fuera papel, ignorando las reglas del haki convencional. Sería una situación en la que Luffy tendría que depender de algo más que su poder habitual para ganar. Y aún existe el factor emocional. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Luffy reacciona de forma intensa a situaciones que involucran a sus amigos e inspiraciones. Enfrentar a alguien que lleva el rostro de Shanks podría desestabilizarlo de maneras que no hemos visto antes.
Tal vez dude en usar toda su fuerza, temiendo destruir algo que aún ve como una representación de su infancia y del sueño que lo motivó a comenzar su viaje. Este conflicto interno podría ser aprovechado por el clon, convirtiendo la batalla no solo en una lucha física, sino también psicológica. Otro punto intrigante es cómo el clon interactúa con el propio contexto de Elbaf. Si realmente se ha convertido en el villano de esta tierra, significa que logró manipular o someter a los gigantes, una hazaña impresionante dada el orgullo y la fuerza de este pueblo. Tal vez les prometió algo a cambio de lealtad, o quién sabe, haya demostrado un poder que los dejó sin opciones. De cualquier forma, esto coloca a Luffy en una posición en la que necesita demostrar que es más digno de liderar o inspirar a los gigantes que este impostor. Y no se trata solo de derrotarlo. Luffy tendría que ganarse el respeto y la confianza de todo un pueblo, en un momento en el que su propia identidad está siendo puesta a prueba. Al final, la batalla entre Luffy y este nuevo Shanks no sería solo sobre quién es más fuerte, sería una lucha para definir lo que significa ser libre, lo que significa inspirar a los demás y lo que significa ser digno de llevar el sombrero de paja. El Gear 5 puede ser una expresión de libertad absoluta, pero tal vez esta lucha exija algo más. Tal vez Luffy necesite superar no solo a su oponente, sino también la idea de que necesita aferrarse al pasado para seguir adelante. Y quién sabe, en el proceso no solo derrota a este clon, sino que también redefine lo que significa ser el futuro rey de los piratas. ¿Qué opinas? Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!